Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Biología segundo grado, siendo hoy martes 2 de marzo. Para el día de hoy tenemos programado de analizar dos conceptos importantes, mitosis y meiosis. Empecemos con el primero. Atento a la mitosis. Se conoce como el proceso de división celular mediante el cual son generadas dos células hijas idénticas de una célula madre. ¿Estás entendiendo? Se van a generar dos células hijas a partir de una madre. Eso se hace a través de una previa duplicación y repartición equitativa del material genético. La mitosis como tal es el fundamento del crecimiento, el desarrollo y la capacidad del organismo de regenerarse. Es fundamental para la reproducción, es fundamental para la reproducción asexual, lo que significa que las nuevas células que produce tienen material genético idéntico. Además, con diferencia, la meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de dos células diploides, se producen cuatro células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas, los gametos o las células sexuales, es decir, los óvulos o los espermatozoides. Son células haploides, así pues el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. La meiosis junto con la fecundación es la base de la reproducción sexual y la variabilidad genética dentro de las poblaciones. En consecuencia, es también la responsable de la capacidad en consecuencia es también la responsable de la capacidad de las especies para evolucionar. Entonces aquí, estimados estudiantes, hay que tener en claro lo siguiente. La mitosis es un proceso interno de cada quien de nosotros, ¿no? Mediante el cual acontece el milagro de la vida para que evolucione con tal propósito. De allí podemos hablar que nosotros crecemos, nos desarrollamos, en fin, realizamos nuestras actividades dentro de la actividad de la vida. Y eso se fundamenta justamente en ese proceso que se llama mitosis, con lo cual no requiere que sean sexuales, no requiere de dos células de diferente sexo para llevar a cabo el acontecimiento de la vida. Y la mitosis es un proceso en el cual su destino final es la reproducción de la especie, mantener que la especie no se extinga. Aclarado ese punto de vista, por lo tanto, podemos entonces establecer diferencias esenciales entre la mitosis y la meiosis. Atento, por favor. En la mitosis son células somáticas, células del cuerpo. ¿Me estás entendiendo? Mientras que la meiosis son células sexuales. En el caso de la especie humana, en las mujeres, la hembra tiene, esa célula está cargada en los ovarios, pues. Y en el caso del varón, está cargada el espermatozoide. Ahí está. En la mitosis, cada replicación del ADN, del ácido este es el ADN. Ya va, un momentico, por favor. Volvamos. En el caso de la mitosis, cada replicación del ADN, que esto significa el ácido ribonucleico, es seguida por una división celular. Síntesis del ADN en fase S seguida de G2. Características esenciales que la vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Por ahora simplemente vamos a enfocarnos a su aspecto global. Cada cromosoma evoluciona en forma independiente, dura una hora aproximadamente y no hay variabilidad. Vamos a hacer la comparación con la meiosis. En la mitosis, ya te había dicho, son células somáticas, células del cuerpo, mientras estas son células sexuales. Fíjate en la mitosis, cada replicación del ADN es seguida por una división celular. Cada replicación del ADN es seguida de dos divisiones celulares.
¿Estás entendiendo? Síntesis del ADN en fase S, seguida de G2. Entonces aquí viene una síntesis del ADN en fase S, muy parecida a la mitosis, pero G2 corta o falta de ella. En la mitosis, cada cromosoma evoluciona de forma independiente, pero en la meiosis, los homólogos se aparean y se recombinan. En la mitosis dura aproximadamente 1 hora, pero en la meiosis el hombre dura 24 días y en la mujer 1 año. Digamos, la duración de vida del espermatozoide. ¿Oíste? Ahora, en la mitosis no hay variabilidad. Claro, es una réplica de la otra. ¿Qué variabilidad hay? No la hay. En la meiosis hay variabilidad genética. Entonces, en ese sentido, ahí podemos ver claramente las diferencias esenciales entre la mitosis y la meiosis. Atento, esto es una introducción muy superficial, pero nosotros lo vamos a estudiar con mayor detalle, mayor profundidad más adelante. Sin embargo, lo hacemos referencia porque ya lo habíamos hecho referencia justamente cuando estábamos analizando las características del ser vivo. Entonces vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que usted pueda copiar todo esto.
Bien, estimado estudiante, mira, ¿dónde apareció este caso de la mitosis y la meiosis? Vamos a regresar las láminas anteriormente, vamos a para atrás, vamos a regresarla. Y justamente acá, mira, ¿ves? Cuando estábamos analizando las características del ser vivo, ¿te recuerdas, no? Teníamos los niveles de organización, dentro de esos niveles de organización había un proceso de reacciones químicas, que en ese caso era el metabolismo. Ese proceso también de organización requería procesos de equilibrios internos, que se conocen con el nombre de homeostasis. Ese nivel de organización, estamos hablando del individuo, porque un individuo está en su forma biológica, pues. Recuerda que el individuo es constituido como un sistema de órganos. Y en ese sentido hablamos de que corresponde a un sistema de organización. Ese sistema de organización tiene una característica, se caracteriza a través de un ciclo vital y también se caracteriza por unas relaciones que tiene en la respuesta de edad. Ahora, justo en el momento de la reproducción, mira, perpetuar la especie para no extinguirse, tenemos un proceso asexual y sexual. En el proceso sexual es que corresponde con el elemento de reproducción, pero además existe un proceso asexual en la cual no necesito dos personas de diferentes géneros para llevar a cabo, porque eso es lo que se trata el milagro de la vida. Mira, ven, acá se dice el milagro de la vida. Y eso, el milagro de la vida, me lleva justamente a lo que habíamos hablado en la meiosis, pues. Esto que hemos analizado acá, ¿eh? De manera que en la mitosis son esos cambios celulares que ocurren en el individuo a lo largo de su vida. Y de ahí empiezan a caracterizarse procesos de crecimiento, desarrollo. Es bueno destacar lo siguiente, estimados estudiantes. Estos procesos de crecimiento y desarrollo tienen unas edades estándares. Bueno, digamos no estándares, pero sí son puntos de referencias muy notables. Y es lo siguiente. El organismo, nuestro organismo de los seres humanos, empieza a producir material celular, o sea, células, es hasta los 20 años. ¿Qué te parece? Ese proceso de producción de células se detiene a partir de los 20 años. Ya de ahí en adelante no hay más producción de células, que es lo que se conoce con el nombre de hiperplasia. Y luego, a los 25, se detiene el otro proceso que se llama hipertrofia. Ahora, atento a lo siguiente, ya lo habíamos analizado justamente cuando estábamos viendo las características de los seres humanos. La hiperplasia consiste en aumentar el número de células. Y la única manera de que ocurra ese aumento del número de células es que el organismo la produzca, no hay de otra forma. Las famosas células madres, ¿te recuerdan? Ah, bueno. Entonces, esa producción de células se conoce como nombre de hiperplasia, que ya te había dicho con anterioridad, se detiene justamente a la edad de 20 años. Luego, hay un proceso que se detiene a los 25, o sea, que finaliza. Ya de ahí en adelante no es posible. Es el proceso de hipertrofia, el aumento de células. Entonces, no te olvides que hay una generación de células. Estas células necesitan desarrollarse, evolucionarse, modificarse mediante el proceso denominado hipertrofia. Entonces tenemos hiperplasia, hipertrofia. Pero la hipertrofia empieza a declinar a partir de los 25. De modo que una persona de 30 años que se considera adulta, bueno, está en todo su esplendor, donde ha llevado al máximo la creación celular, al tiempo que esa creación celular viene acompañada del aumento de sus células. De manera que es una persona madura en ese sentido, porque ya tiene sus células al máximo. De allí en adelante, pero prácticamente este proceso no es que está ocurriendo a los 30, eso empieza a declinar a los 25, con la cual se conoce en biología un proceso degenerativo irreversible. Degenerativo porque ya no hay hiperplasia, ya no hay hipertrofia, no hay
creación de células, no hay modificación de las mismas. Entonces, a eso se le llama proceso degenerativo. Porque no hay crecimiento, ni hay aumento, ni modificación de la misma. Muy bien, eso es degenerativo. Irreversible de que esto no puede ser cambiado en el ciclo de la vida. Llegó, pues ahí ya pues, hasta ahí. De aquí en adelante lo que queda es aprovechar de forma óptima todas las células que has creado y las que has llevado a su evolución. Porque a partir de ese momento, célula que se daña, célula que muere, célula que pierde, no es reemplazada ni tampoco va a ser modificada. Entonces a este proceso se le llama el inicio del envejecimiento, donde las células no se reemplazan, donde las células no se modifican, sino lo que se está esperando es un proceso de que se te acaben todas tus células y bueno, perezca como ser humano. Entonces es muy importante esas características que estamos hablando. Ya pues, aclarado ese tema, vamos a seguir avanzando justo al siguiente tema, que se conoce, que es muy importante, el dogma central en la biología molecular. Pero antes vamos a identificar algunos conceptos clave, como ello, la célula. Ya las hemos venido estudiando, fíjate. Hace poco tuvimos una disertación de lo que es la hiperplasia con la hipertrofia. Hiperplasia, no te olvides, generación de células. Hipertrofia, modificación de la misma. Pero ¿qué es la célula, profesor? Aquí está un concepto para que lo mantengas. Es la unidad fundamental de los seres vivos que contienen todo el material necesario para mantener los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. Se encuentra en variedad de formas, tamaños y funciones. Y allí aparece lo que se conoce como el nombre del ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Entonces vamos a esperar unos breves minutos para que apuntemos esto y sigamos avanzando en este sentido de las referencias teóricas. Ya pues.
Bien, ya habíamos estado con la célula. Te recuerdas que es la unidad fundamental de los seres vivos, porque anteriormente la habíamos definido como una molécula, una biomolécula de vida. Eso es la célula, una biomolécula de vida, lo habíamos dicho así también. Sin embargo, en esa biomolécula de vida se descubrió el secreto, ¿no? Eso es lo que se llama el dogma central de la biología molecular, sobre todo para la producción de proteína, básicamente. Bueno, porque es que recuerda que en la célula se puede venir la reproducción de proteína y la otra fase importante de esto de las células es que se reproduzcan en sí mismas, mitosis y meiosis. Ah, ya. Ok, pero ¿cómo ocurre eso? Eso ocurre de la siguiente manera. Atención, el ADN es el material genético presente en todos los seres vivos. En los... Ya va. Entonces, ahora sí vamos a continuar. El ADN es el material genético presente en todos los seres vivos. Con la siguiente distinción. En los procariontes se encuentra en el citoplasma de las células. Y en las células eucariotas se encuentran dentro del núcleo, en la mitocondria o en los cloroplastos. O sea, está diseminado, pero el más importante está en el núcleo, también está en la mitocondria. Ahora, nosotros vamos a analizar el dogma central de la biología molecular justamente para las células eucariotas, las que tenemos nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos nos caracterizamos porque somos elementos de células eucariotas. En esas células eucariotas, mira, aquí tenemos dos diferencias de una, la eucariota y la procariota. Nosotros somos de eucariota. Vamos a ver las estructuras que identifican una célula de tipo eucariota. Tenemos una membrana plasmática, la que cubre a la célula, la envoltura nuclear, este es lo más importante. El material genético se encuentra justamente acá. Date cuenta, justamente se encuentra, el material genético se encuentra en el núcleo. Y fuera del núcleo, oye bien, se encuentra el citoplasma. Las células procariotas, que es esta que está acá, ellas no tienen núcleo. Por lo tanto, su material genético está diseminado justamente por el citoplasma. Date cuenta que ahí lo puedes apreciar en el citoplasma. En células como tipo de eucariota, ya sabes que hay un material genético que está justamente en el núcleo, pero también está diseminado en la mitocondria y en los cloroplastos. Esto es, porque esto hay que dejarlo claro, ¿no? Para que poderte explicar el dogma central de la biología molecular. Sin embargo, vamos a dejar unos breves minutos de modo que puedas hacer este dibujo, quiero que hagas este dibujo donde tienes la célula eucariota y la procariota. De todos los seres vivos de mayor complejidad, poseemos células eucariotas. Ya pues, vamos a dejar esos breves minutos para que copies.
Bien, estimados estudiantes, ya tenemos los elementos necesarios y suficientes para dar la explicación del dogma central en la biología molecular. Lo vamos a hacer identificado en las células eucariotas, primera condición. En la segunda condición, bueno, ok, eso no, solamente esa. La primera condición es sobre las células eucariotas. Atención. Justo en la célula eucariota, mira, el ADN, ok. En su estructura del núcleo está toda la información necesaria. Escúchame esto. Toda la información necesaria, las instrucciones sobre todo de cómo se debe generar la proteína. La proteína son las baterías de energía para nosotros, estimados estudiantes. ¿Estás escuchando? Las baterías de energía para nosotros, esas proteínas necesarias para la vida. Entonces, el organismo necesita recibir esas instrucciones. Esas instrucciones se encuentran en el núcleo, que no pueden salir porque están justamente en el ADN. Mira, aquí está el ADN. Entonces, ¿qué hace? El ADN hace una síntesis y se lo da al ARN para que pueda salir del núcleo y vaya hacia la mitocondria. Es decir, esa información tiene que salir del núcleo y llegar acá a la mitocondria. Miren, está aquí. Muy bien. Entonces, pero su estructura no puede salir originalmente. El ADN con las instrucciones no puede salir porque es muy engorrosa y muy grande. No puede reventar el núcleo para irse al citoplasma. Entonces, ¿qué hace él? Que internamente hace una replicación, se reproduce, pero mediante el ARN. El ARN mensajero, mira, aquí lo podemos tener en el núcleo. Tenemos que llegar al ribosoma, justamente esa es la idea del núcleo, la información tiene que llegar al ribosoma para que produzca proteína. Eso es lo que consiste el dogma central de la biología molecular. Esas instrucciones que se encuentran en el núcleo deben llegar al ribosoma para que le indique qué debe hacer y qué cantidad de proteína debe hacer. Esa información, esas instrucciones están en el ADN. Pero el ADN no puede salir del núcleo. Así que desde el núcleo hasta el ribosoma viene lo que se llama el ARN, óyeme bien, transcriptor. Bueno, tomo una réplica del ASDN. Y luego viene el ARN mensajero. Bueno, salgo del núcleo y me desplazo directamente hacia el ribosoma. Y una vez que está en el ribosoma viene el ARN ribosómico, quien termina la estructura. Ahora, te lo vamos a explicar mejor para que puedas entender. Sabemos que la idea básica, el dogma central de la biología molecular es que esa información salga del núcleo, entre al ribosoma para producir proteína. Eso es todo. Y la proteína es esencial para la vida, es la prolongación de la vida. Si nuestras células no producen proteína, pues nada, no produce la vida. Eso es lo que consiste el dogma central de la biología molecular. Para ello, se identifican el ARN, mira, el ARN, el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es quien va a llevar. Entonces hay un ácido ribonucleico transcriptor, un ácido ribonucleico mensajero y un ácido ribonucleico que se encuentra en el ribosoma. Vamos a hacer lo siguiente, mira, para que lo puedas entender. Voy a hacer un dibujito aquí y entonces este es muy grandazo acá. Y en el dibujito vamos a poner negro. Justo en el núcleo se encuentra la información. Mira, la información está así, mira, ¿ves? Así, uno pequeñito, así. Y luego, por decir cualquier algo, esta es parte de la información. Entonces viene por acá, este viene por acá así. Entonces este viene acá. Entonces, la información está en el ADN, como una especie de hélice. Esta hélice no puede salir del núcleo, es muy grandaza. Entonces, ¿qué es lo que hace el ARN transcriptor? Bueno, mira, como
Esto está muy complejo para salir del núcleo. Yo lo voy a poner con un color rojo. Entonces el ARN transcriptor lo que hace es lo siguiente. Mira, voy a tomar la mitad, esta otra mitad. Listo. Con esta parte va a salir del núcleo. Esto es lo que sale del núcleo. Muy bien, sale del núcleo. Recuerda que va a salir del núcleo para llegar aquí. Ajá, eso es lo que consiste. Ahora, ¿cómo hace esto? En primer lugar, esto no lo hace el ADN, sino lo hace el ARN transcriptor. Ah, una réplica, claro, copia esta información. Se la pasa al ARN mensajero, que es quien se lleva la copia, sale del núcleo y llega justamente al ribosoma. Todo ese recorrido lo hace ¿quién? Todo ese recorrido lo hace el ARN mensajero. Ah, claro. Justo que llega aquí, oye, ha llegado la mitad de la copia, ¿cierto? Bueno, la otra mitad es reemplazada por el ARN ribosómico. Porque estas son conexiones que van, mira, si esta es la conexión 1, ajá, la conexión 1, ponte tú por decirte algo, la conexión, esto tiene nombre, pero te lo voy a explicar de esta manera. La conexión 1 va con la conexión 2. ¿Y esto qué es? Esta es la conexión 3. Ajá, y entonces aquí viene aquí la conexión 4. Si aquí viene 1, ¿qué debe venir aquí? El 2. Ajá. Si aquí está el 3, ¿qué debe venir aquí? El 4. Ah, o sea que dependiendo de la información que tengas aquí a la izquierda, ya tú sabes cuál es la conexión que viene a la derecha. Esa conexión es interpretada y llenada por el ARN ribosómico. Ah, entonces, la información puede ser viajada desde el núcleo hasta el ribosoma. Y una vez que está en el ribosoma, es traducida, descodificada, para entonces dar las instrucciones adecuadas al ribosoma con la cual produzca las proteínas necesarias y suficientes de la vida. A eso se conoce con el nombre del dogma central de la biología molecular. Las instrucciones que reciben a nivel celular para la producción de proteínas y para la producción y para la reproducción de la misma célula. Ah, esa es una información, eso fue algo que se descubrió de cómo funcionaba correctamente. Y ahora empezó la manipulación genética, de cómo hacer esa manipulación, de cómo hacer cosas. Es muy interesante. Todo esto dio pie a lo que es la biología genética. Pero, vuelvo, insisto, a través del descifrar de forma correcta el dogma central de la biología molecular, pues muchas cosas se fueron desarrollando. Vamos entonces a finalizar esta sesión con el dogma central de la biología molecular para que tú tomes todos tus apuntes pertinentes del caso. Ya, pues.